Estamos hablando que la idea de la autoemancipación, es decir, una política del pueblo judío, o sea, con liderazgo que habla del concepto del pueblo judío, no fue algo particular para el caso del sionismo, sino habían otras formas de adelantar este proyecto. La gran diferencia entre el sionismo y el Bund, por ejemplo, es que mientras que el Bund está hablando solamente de los judíos en este de Europa, Europa oriental, perdón, en los términos, es decir, los judíos que hablan yiddish, el sionismo habla de todo el pueblo judío, todo el mundo judío, y es cierto que había muchos judíos que estaban en contra del sionismo, pero desde el punto de vista de los sionistas, eso no tenía importancia porque por el liberalismo que tenía el sionismo desde su primer momento, fue totalmente entendible que la decisión particular de cada judío, de si querer seguir siendo ciudadano en Australia o en Canadá, es una cuestión particular, pero cuando uno está hablando del problema del pueblo judío, entonces es un problema general, es un problema público. Cuando Herzl, por ejemplo, cuando Herzl publica su libro en febrero de 1896, el Judenstaat, él explica que el problema judío tiene mucha influencia sobre asuntos que pasan en distintos países, a las sociedades locales, no solamente a la sociedad judía. Entonces, él dice que es como un interés común para todas las personas en el mundo. Él fue un poco demasiado idealista, pero lo vamos a respetar. No es un pecado ser idealista, pero volviendo a su argumento, él sostuvo que la solución del problema judío y la solución que él propuso, es decir, un Estado judío en Eretz Israel, en la tierra de Israel, eso va a contribuir a toda la humanidad. Y todas sus ideas fueron tomadas de la época, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, más que todo con todo este avance, o sea, la importancia que Herzl dio al avance tecnológico y el avance social, que él lo visionó como parte del Estado judío. Según Herzl, el libro más importante de él no fue el Estado judío, que si bien este libro que fue traducido a 15 idiomas es el libro más conocido de él y con razón, es un libro muy sintético, tiene más o menos 100 páginas y ahí él explica a Herzl tanto el problema como la solución y entra a detalles cómo realizar esta inmigración masiva de judíos en una forma que las sociedades locales, sean en Alemania, en Polonia, en Rusia, no pierden por este proceso, pero tampoco los judíos, porque es sobreentendido que cuando hay una evacuación, entre comillas, la gente local pueden aprovechar y decir, bueno, ya que todo el mundo va, ¿para qué vamos a pagar para qué vamos a comprar los bienes de los judíos? Igual con todo lo que tiene que ver con el transporte, ya que todo el mundo está viajando, entonces las empresas pueden pedir lo que quieren. Entonces, Herzl está hablando de organizar todo este proceso, organizar una forma mutual. Él fue muy influenciado de las ideas del mutualismo, que en la mitad del siglo XIX, más que todo en Francia, eran más o menos como la socialdemocracia en nuestros días. Es decir, cómo corregir la sociedad de una forma política, pero sin imponerse sobre la gente, sin violencia, todo con buenos entendimientos. Bien, entonces tenemos por un lado este libro, Judenstadt, que es sin dudas muy importante y muy famoso y hasta hoy bastante conocido para la gente que quiere aprender sobre el sionismo. También los antisemitas lo usan, claro que lo distorsionan en una forma total, lo están legando eh, a, a los protocolos de los sabios de Sion, un documento totalmente falso, tan ridículo, que fue falsificado de una forma tan ridícula que puede ser que por eso tuvo más éxito, porque la gente decía, no puede ser que toda esta estupidez es una mentira, entonces debe ser verdad. Entonces,
voy repitiendo. Entonces, por un lado tenemos este libro, el Judenstaat, pero si uno pregunta a Herzl, el libro más importante de él es Alt-Neuland. Y él dice en su diario que principalmente él iba a publicar su idea sionista utilizando esta utopía llamado Alt-Neuland, que eso significa en alemán una tierra nueva, vieja nueva, Alt-Neuland. ¿Okay? Entonces, en esta utopía él está dibujando desde el punto de vista de dos héroes, de dos protagonistas de este libro. Uno es el ayudante de él y el otro puede ser él mismo, otra persona. No tiene importancia, que están dando vueltas en el mundo y en un momento llegan a Eretz Israel y ven que es una tierra totalmente abandonada, con muy poco desarrollo, con muy poco posibilidades, y dicen, bueno, acá no se puede hacer nada, es un lugar totalmente aislado y o sea, no hay nada para hacer. Y pasan 20 años y de repente llegan estos dos, por casualidad, de la misma tierra de Israel y no pueden creer el cambio, los cambios que ellos están viendo en todos los aspectos de la vida. El transporte y la salud y las calles, la arquitectura, los jardines, la moda, bueno, y la cosa más importante es la sociedad, porque eso para Herzl fue la cosa más importante, porque para él no sirve ningún tipo de revolución, sea nacional, sea otra, que no tenga aspectos de mejoramiento del mundo. No del mundo natural, lo cual es importante, pero en aquel entonces la gente todavía no estaba eh, al tanto del problema, como nosotros hoy, sino a mejorar el mundo. Estamos hablando de mejorar el mundo humano, es decir, en una palabra, mejorando la sociedad. Y claro que en este momento estaban peleando en todo el mundo distintas ideologías, cómo mejorar el mundo, desde el capitalismo salvaje, proponiendo que si toda la gente van a tener iniciativa libre, cada uno va a ser como rico y todo el mundo va a estar contento. Y del otro lado, el comunismo violento, que dijo, no, todos los bienes, toda la economía pertenece al pueblo, y claro que nosotros, Stalin y Lenin, sabemos qué el pueblo quiere, y aquel personaje del pueblo que no está de acuerdo con nosotros, lo vamos a tapar la boca en dos formas: o mandarlo a Siberia o simplemente separar todo lo que está alrededor de la boca, es decir, la cabeza, desde el cuello. Y con eso ya no vamos a tener oposición. Entre estos dos extremos habían muchas ideas que eran muy puntuales, como el sindicalismo, lo que ofrecía Robert Owen, una democratización industrial, y bueno, había muchas, anarquismo, había muchas formas. De repente viene un periodista llamado Herzl, que él, por su bien conocimiento de lo que está pasando en Europa, tanto a nivel ideológico como a nivel socioeconómico y político, él arma esta utopía, a donde él muestra que cuando los judíos, si le dan la ayuda política más que todo, de volver a su tierra, arman ahí una sociedad totalmente armónica, no solamente entre ellos. Y claro que hay discusiones, hay un parlamento, y hay partidos, y hay todos. O sea, no estamos hablando de una utopía donde los seres humanos se transforman en ángeles, no, para nada, siguen siendo seres humanos, ¿no? Pero por un lado tenemos una casi armonía entre los judíos, pero también, lo más importante para la gente que están viendo el sionismo desde hoy, el conflicto, etcétera, están echando cualquier culpa a los sionistas, los deseos iniciales de Herzl de conquistar, que él era un facho, bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces, no, en su utopía, que fue publicada en 1902, hay una armonía también entre árabes y judíos. Y él dice claramente, una idea que después lo va a repetir Jabotinsky, que él fue el fundador de la derecha sionista en 1922.
que en el caso que habrá un primer ministro judío, su vice será árabe y viceversa, porque puede ser también un primer ministro árabe y después su vice será judío. Y entonces tenemos esta utopía que está tratando de decir lo que solía decir Herzl, lo voy a decir en hebreo porque suena muy lindo, después lo voy a traducir, Im tirtzu en Zagada. Si nosotros lo vamos a querer, eso no va a ser una leyenda. Entonces, lo que Herzl está diciendo que la buena voluntad de las personas, siempre y cuando está apoyado por proyectos específicos en el campo de la tecnología, de la economía, de la educación, de la salud pública, etcétera, 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 se puede armar un mundo muy positivo, ¿no? Voy a mencionar una anécdota que figura en el diario de Herzl, que para la gente que vivían en aquel entonces, fines del siglo XIX, fue algo de las noticias. Hoy suena como algo, como ciencia ficción. Del otro lado, como algo, ¿cómo puede ser que no todo el mundo entendió exactamente lo que dijo Herzl en su diario? Y ya van a ver que no fue así, o sea, fue una discusión alrededor de la cuestión de la electricidad. No sé si la gente sabe, pero creo que es bastante famoso que el Edison, que él propuso armar sistemas de electricidad con corriente directa, lo que se llama DC. Tesla, Nikola Tesla, dijo que mucho más fácil, mucho más económico y mucho más accesible a las multitudes es la electricidad de corriente alterna, que alterna, el AC. Y Edison, por sus intereses, trató de bloquear los proyectos de Tesla, y Herzl escribe en un momento, en 1895, en su diario, unos meses antes que publicó el Judenstadt, él empieza a escribir el diario en mayo de 1895, lo cual muestra que el caso Dreyfus no tuvo ninguna, pero absolutamente ninguna influencia sobre el sionismo de Herzl, porque en mayo de 1895 nadie, salvo Dreyfus y Esterhazy, quien puso toda esta trampa, solamente ellos sabían que fue una mentira y Herzl no sabía. El caso Dreyfus se hizo caso Dreyfus solamente en 1898. En aquel entonces ya el sionismo ya tuvo hueso y carne. Entonces, volviendo a este diario de 1895, de mayo de 1895, entonces Herzl escribe en una de las entradas que él está seguro que la electricidad no fue inventada para ilumbrar las casas, los castillos de los snobs, de la élite, sino utilizar esta luz de la electricidad, el luz eléctrico, para resolver todos los problemas de la humanidad. Así que ustedes ven que tenemos un ejemplo de una cosa, un elemento sumamente, no, simplemente tecnológico, ¿no? La electricidad. Todo el mundo hoy sabe que sobreentendiendo, la única discusión es si vamos a tener voltaje de 110 como en Estados Unidos o 220 como en Alemania, como en Israel. Eso es la única discusión. Hay también elementos que usan 380, pero nadie, ni le ocurre la idea que la electricidad no sea algo potable como el agua, como el aire. Y el fin del siglo XIX, por lo menos un señor muy famoso, muy destacado en la historia de la humanidad, Edison, él pensaba que sí, la electricidad es solamente para la gente que lo pueden pagar. Pueden compararse por ejemplo, con la medicina de la pandemia o la vaccinación, que hay gente que dice, no, es un producto del mercado nomás, y si la gente en África no pueden comprarlo, bueno, mala suerte. Y gente, señores como Herzl, pensaban todo lo contrario, ya que hay inventos de la humanidad, inventos tecnológicos, ellos deben ser utilizados para mejorar el bienestar de toda la humanidad. Por eso lo que él dijo sobre la electricidad pega perfectamente bien con cualquier otro invento tecnológico,
de cualquier tipo. Y Herzl pensó que ya que los judíos están volviendo al su Alt-Neuland, su vieja nueva o nueva vieja tierra, ellos van a dar el ejemplo cómo realizar eso. Bueno, si uno está comparando Israel de hoy con esta utopía de Herzl, claro que él va a decir, bueno, hay mucha entre el dicho y el hecho, hay un trecho, es cierto, pero de algunos otros aspectos realmente la sociedad israelí, antes de la creación del Estado y después, o sea, antes y después de 48, y vamos a tocar esos temas más adelante, en algunos aspectos realmente Israel es un ejemplo mundial. Por ejemplo, cómo absorber tanta inmigración y hacer que toda la gente más o menos siéntense en casa. Eso no tiene ningún antecedente en ningún otro país de inmigración, porque ningún otro país de inmigración como Argentina o Australia o Estados Unidos o Canadá, etcétera, no tenían que absorber tantas personas en relación a la gente que fueron los veteranos, entre comillas. Solamente para dar un ejemplo, en el año 1949, apenas termina la guerra de independencia, la sociedad israelí tiene más o menos 750,000 ciudadanos y en un año, en el año 1949, esta sociedad absorbe 240,000 personas más. Un tercio, eso no existió en ningún lado del mundo. Y ni hablar de la diferencia en recursos, ¿no? Comparando con Estados Unidos o con Australia o con Argentina. No hay comparación. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo claro es el ejemplo del agua. Un país que si bien tiene lluvia, cae lluvia 3-4 meses por año, diciembre, enero, febrero, marzo, un poco en noviembre, un poco en abril, un poco en octubre, pero no más. Y hay mucha diferencia entre el norte, donde pueden caer 700, 800, hasta 1000 milímetros. Y cuando uno va a la zona de Beersheba, de Gaza, esta franja geográfica del sur, estamos hablando de 100 o 200 y a veces ni eso. Entonces, ¿cómo se puede asentar millones de personas y el nivel de vida en Israel relativamente es muy alto a nivel mundial? Israel está en el lugar 30 más o menos en el PBI promedio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Sin agua. Entonces, Israel es un ejemplo cómo utilizar el agua, un ejemplo utópico para muchos países que tienen cualquier cantidad de agua, pero hablan de sequía, porque no saben cómo conectar el agua de un lado con las zonas de sequía. Y después todo el sistema de riego, cómo utilizar el agua sin perderla. Y después todo el tema de utilizar agua de cloaca. Israel es un líder en este mundo. Entonces, volviendo a Herzl, cuando él habla de sus ideas tan, a lo mejor, imaginarias, casi ciencia ficción. Había gente que decían que hay que comparar la literatura, esta literatura utópica, a Jules Verne, ¿no? Y Jules Verne, ¿qué hizo? En realidad, él tomó elementos de la tecnología, hizo lo que se llama los economistas extrapolación, o sea, tratando de imaginar hasta qué forma se puede llegar con una determinada tecnología. Entonces, por eso la comparación con Herzl, o más bien Herzl comparando con Jules Verne, porque Jules Verne falleció en 1905, entonces Jules Verne fue uno de los autores que sin duda influían sobre Herzl y muchos más, pero no, la cosa más importante en el caso de Herzl es que su utopía tiene que ver con una visión social. Y yo no digo que Jules Verne no tenía nada que ver con visiones sociales, pero la cuestión social no fue la cosa más importante en la escritura de Jules Verne o otros utopistas como él. En cambio, en el caso de Herzl, sin dudas, esto fue este tema, cómo mejorar la sociedad,
fue la cosa más importante. Y para terminar este argumento voy a mencionar que cuando Herzl está hablando cuál será la bandera de este Estado judío, él dice que eso va a ser una bandera blanca por la pureza, con 7 estrellas que representan las 7 horas del día del trabajo. En aquel entonces, la mayoría de la gente en Europa de la revolución industrial trabajaba a veces 12, 13, 14 horas por día, 7 días por semana. Y Herzl ya al fines del siglo XIX, él dice, no, tenemos la suficiente tecnología como armar un mundo donde la gente no van a tener que trabajar más de 7 horas y el resto del tiempo van a dedicar a su familia, su alma, su mente, a sus vecinos para mejorar el mundo. Bueno, así que eso es el sionismo y de ahí en adelante vamos a seguir con su aplicación, o sea, cómo el sionismo fue aplicado en el mundo real. Que Herzl falleció en 1904 y alcanzó visitar a Eretz Israel y a Jerusalén solamente una sola vez en 1898. Gracias por escuchar, hasta la próxima.